¿Qué tal, compañeros? Bueno, les habla su compañero Rudy Soto, quien cursa el último año, el sexto año de computación, en donde yo en este caso realicé una página en donde se pueden vender accesorios de vehículos y diferentes repuestos. Esta está conectada a MySQL. Lo que voy a estar explicando específicamente van a ser las consultas específicas que manejan en este sitio web. Primero voy a poder ingresar como administrador. Aquí nos marca que la contraseña es incorrecta, es una parte de las validaciones. Aquí ingresamos la contraseña correcta que está registrada en la base de datos. Entonces, aquí entramos al apartado del administrador, en donde se pueden ver una tabla de usuarios que en esta se visualizan todos los usuarios que están registrados en la base de datos de dicho sitio web. Como podemos ver, aquí nos aparecen ciertos datos que están en la base de datos y asimismo algunos botones, en este caso el editar y el borrar, que nos van a permitir a nosotros poder hacer esta gestión en cada uno de los usuarios. Pues si el administrador quiere borrar algún usuario o quiere actualizarlo. Asimismo está el registro de personas. Bueno, vamos a empezar con ese registro de personas. Como por ejemplo, aquí abro este pop-up en donde me dice que debo de registrar a un usuario. En este caso yo voy a registrar el nombre de Guillermo, en donde le voy a decir que el correo electrónico va a ser Guillermo. Aquí me va a decir que debo de incluir los parámetros necesarios para que sea un correo electrónico. Entonces, guillermo@gmail.com. Mi contraseña va a ser 12345 12345. En caso de que la contraseña no sea correcta, no se esté autentificando bien acá, pues me va a mandar a un mensaje en donde dice que las contraseñas no son correctas. Le voy a decir que Guillermo va a ser un cliente. Me registro, ese usuario se registra en la base y me dice que ahora es el usuario de tipo cliente, que está en la posición número 46 de la base de datos, y aquí están sus datos. Ahora yo voy a poder actualizar sus datos. Supongamos que no le puse su apellido, entonces le digo, me va a tirar a un PHP en donde, como podemos ver acá, me dice que es actualizar y que es del ID 46. El ID por defecto yo no puedo cambiarlo porque está deshabilitada esa opción. Entonces yo le voy a decir de que va a ser Guillermo López, porque se me había olvidado su apellido, supongamos. Le doy guardar, me dice que el registro ha sido actualizado. Veo acá y ya me aparece Guillermo López, que se está haciendo la referencia a la base de datos. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí, bueno, voy a acceder a la base de datos para que ustedes vean que se está registrando correctamente. Aquí tenemos la base de datos de OptionD. Vamos a hacerlo ahí. Abrimos esa tabla y nos aparece que Guillermo López es con la posición 46 y aquí nos aparecen sus datos. Entonces, ahora vamos a explicar cómo es que funcionan estas distintas opciones, las distintas consultas: el registro de personas, la eliminación de las personas y la actualización. Digamos que yo quiera eliminar a Guillermo López. Me dice que el registro ha sido eliminado y ya no me aparece la base. Aquí me sigue apareciendo, actualizo la base y automáticamente se borra. Entonces vamos a explicar cada una de esas consultas. Yo aquí doy cerrar sesión y se ejecuta un archivo PHP que se llama desconectar. Bueno, vamos a empezar a explicar las diferentes consultas. Este formulario, este PHP, es específicamente para conectar. No es una consulta, pero simplemente se necesita saberlo porque se va a utilizar prácticamente en todo el software. Entonces aquí nosotros hacemos una nueva variable, hacemos una instancia, decimos que va a ser nuevo, va a ser un nuevo MySQL porque se está utilizando el método MySQL. Decimos que vamos a usar localhost root. Este se deja vacío porque no se está implementando en la red. Y bueno, aquí se hace conexión a la base de datos. Luego se hace un if.
que dice que si esta consulta, esta sentencia da error, me va a dar un mensaje donde dice fallo de error con diferentes datos que se deben de saber para ver de dónde proviene el error. Luego el desconectar, que esto específicamente se va a utilizar para cerrar la sesión. Entonces veo aquí que dice que la sesión se inicia, primero inicio de sesión, y luego dice que si detecta alguna sesión en el usuario, la destruya. Por eso dice session destroy, para que la destruya y nos redirija al index.php, que es el PHP de inicio. Ahora vamos a entrar directamente a las consultas. Primero son las validaciones de login que ustedes pudieron ver anteriormente. Aquí tenemos las diferentes consultas. Primero, dice aquí que se inicia la sesión. Luego se requiere del PHP conectar, que nos va a servir específicamente para conectar, que es este de acá. Nos va a conectar directamente a la base de datos. Luego hacemos el llamado de estas variables que proceden del pop-up, en donde nosotros llenamos los datos para poder acceder. Aquí está la consulta. Esto es la consulta en específico. Hacemos un select asterisco from usuarios where email sea igual a la variable username. Aquí decimos que seleccione todos los datos de la tabla usuarios cuando el Gmail sea igual a la variable username, que es igual al mail que me mandan en el pop-up. Luego lo decimos que si se crea un if con la variable f2 que verifica si se asoció con el valor de la consulta. Si es cierto, va a verificar que la contraseña, si es de tipo password, que es una columna de la base de datos, me dice que es administrador. Por lo tanto, vamos a mandar los datos del administrador y me va a redirigir. Me va a decir aquí un alert, un mensaje en donde me va a decir qué página administrador iniciada, y por ende vamos a decirle con el location.href igual admin.php, lo vamos a redirigir hacia el administrador. Bueno, ahora la otra parte en donde hacemos otra vez el seleccionado de todos los usuarios mientras el email sea igual al usuario, la variable usuario. ¿Por qué hacemos esto? Porque en una hacemos para que acceda al administrador y la otra para los demás usuarios. Le podemos decir aquí que la contraseña es incorrecta si no se cumplen los mismos valores que se cumplieron aquí arriba, solo que aquí cambia a ser password, porque si es una password la que tiene, no va a ser un administrador, sino que va a ser un tipo de usuario diferente. Ahora aquí le decimos un else, que si este usuario no existe, que por favor se registre para poder ingresar. Luego le decimos que nos redirija al index.php, porque estamos diciendo que si el usuario no existe, no lo vamos a mandar al PHP del usuario, sino que lo vamos a redirigir al index. Ahora específicamente, ¿cómo es que funciona el registro de usuarios? Empezando, bueno, se recuerdan que cuando nosotros le damos en registrar un usuario, vamos a poder acceder a todas las variables que se estaban mandando anteriormente. Entonces aquí tenemos las distintas variables que sacamos del PHP anterior. Le decimos que la variable realName va a ser igual al método post y el nombre realName, que nos está mandando un input por medio de un submit del formulario anterior. Específicamente esto viene del formulario administrador. Entonces luego le decimos que con esas variables requiera la función conectar. Luego nos diga que vamos a crear una variable que se llama validar correo, que lo que nos va a decir es jalamos una sentencia. Vamos a decir que seleccione todos los datos de la tabla usuario o login, y cuando el email sea igual a la variable mail que pudimos nosotros recibir del otro formulario, en este caso acá, ¿sí? Entonces luego le decimos que cuente esta sentencia, creamos una nueva variable y que nos cuente el número de filas o columnas en donde puede estar esa sentencia. Si, como les decía, si validar correo, que es esta parte de acá,
es mayor a 0, quiere decir de que ya existe un usuario, porque ya encontró, digamos que sea un 1, me va a decir de que ya existe un usuario. Entonces, por lo tanto, le vamos a decir que este usuario existe y que verifique sus datos, por favor. Si esto no se cumple, es decir, que sí es 0, o sea, si no hay ningún usuario, le vamos a decir de que sí inserte correctamente. Bueno, aquí viene la consulta insert. La consulta insert, en donde le vamos a decir que va a insertar en la tabla los valores. Primero va vacío porque es el ID. Si nos damos cuenta, en la base de datos tenemos un ID que es de tipo autonumérico. Aquí cambia, varía, porque se han estado eliminando usuarios según la gestión para hacer las distintas pruebas. Aquí ingresa el nombre del usuario, la contraseña, el mail. Aquí ingresa el passadmin, que como es un usuario normal no va a tener contraseña de administrador. Entonces vamos a seguir con vamos a pasar a lo siguiente, que sería el rol. Aquí ingresa su rol, si va a ser un facturador o va a ser un cliente normal. Y luego le decimos de que el usuario fue registrado con éxito. Y listo. Luego vamos a irnos a la parte de el admin. Aquí cuando nosotros damos clic en donde dice, cuando nosotros entramos a la página de administrador, en este caso, esta parte de acá, nosotros iniciamos sesión como administrador, vemos que nos aparece esta tabla que hemos visto anteriormente. Entonces vamos hacia nuestro código y aquí es donde estamos haciendo el llenado de la tabla. Si nos damos cuenta, se está haciendo el llenado de la tabla acá. Primero, ¿qué se va a llenar con la tabla? Decimos que se hace un select de todos los datos de la tabla usuario. Luego le decimos de que esa sentencia la va a guardar en la variable query. Entonces se llena la tabla. Aquí solo estamos mostrando los títulos de la tabla. Luego le decimos acá, en esta parte de acá, que se genera un arreglo. Como se puede dar cuenta, aquí se genera un arreglo con la variable query. Entonces, ¿qué era la variable query? La variable query es la sentencia, es un query, es una consulta que se está haciendo a la base de datos. Entonces, con este while nosotros le decimos de que va a ser un arreglo que va a ser igual a esa sentencia. Entonces le decimos que esta parte se va a repetir mientras, ¿por qué significa el while? Mientras le esté enviando datos esa sentencia al arreglo, mientras está llenando ese arreglo en la posición 0, 1, 2, 3, 4, mientras se llena ese arreglo, se va a repetir esto. Cuando esté lleno, lo va a dejar de repetir. Entonces aquí le decimos que llene la posición 0, 1, 2, 3, 4, etc. según los datos que tengan en la base de datos. Luego le decimos que la columna número 5 va a ser para actualizar. Entonces le decimos que nos redireccione al actualizar.php. ¿Y qué es el actualizar.php? Nos vamos hacia ese PHP, en este caso el de actualizar, y le vamos a decir lo mismo. El stack post nos va a decir que extrae las variables de la de usuario anterior, y aquí tenemos la sentencia del update. Actualizamos la tabla de usuario y establecemos los distintos valores, ¿sí? Y así es como se va a actualizar el usuario. Luego le decimos aquí de que vemos que aquí se tiene el botón eliminar, y aquí abajo llamamos al valor, a la consulta eliminar, le decimos delete from usuario, o sea que elimine los datos del usuario cuando el ID sea igual al ID. Cuando seleccione ese usuario se va a eliminar, le vamos a decir que ha sido eliminado con éxito, y va a redireccionar al formulario admin. Y aquí arriba tenemos nosotros el buscar, que le decimos que llene la tabla prácticamente, bueno, aquí lo tenemos, que llene la tabla prácticamente cuando el usuario sea igual a la variable buscador que está llenándose con textbox que busca el usuario. Bueno, esto es todo, amigos. Aquí explicamos las distintas consultas que podría hacer el insertar, eliminar, modificar y el buscar, que son las principales, y es un gusto. Espero les haya ayudado este video. Muchas gracias por su atención.